antropología en general. Vamos a ver la parte de tanatología, los aspectos generales de esto. En realidad, la parte de tanatología viene a estudiar o está referida a todas las situaciones, fenómenos, contexto, investigación, etcétera, que se hace en relación a la muerte. Esto implica causas de muerte, tiempo aproximado de muerte, determinar el tipo de muerte, realizar la necropsia de ley, establecer los indicios criminales que pueden haber respecto de una situación asociada a la muerte, etcétera. Incluso los fenómenos de descomposición, los fenómenos de evolución del cadáver después de haberse producido la inhumación, ¿no? Es decir, depositar el cuerpo en el lugar de reposo donde va a estar de manera permanente, lo que nosotros llamamos entierro, pero que ese término no es el más correcto, porque antes, ¿no? O al menos ahora es un poco oneroso, ¿no? Una sepultura bajo la tierra, ¿no? Ahora pues lo que se hace es ponerlos en nichos, ¿no? Pero el término, por eso es de que el término correcto es inhumar, ¿no? Inhumar es dejar un cuerpo en el lugar donde va a reposar, ¿no? Ese es inhumar. Por eso es que cuando por algún motivo se produce una denuncia o algo y nosotros necesitamos retirar el cuerpo para hacerle una nueva necropsia, para hacerle una investigación, se le llama exhumar, ¿no? Exhumar es retirar del lugar donde ya había sido depositado, ¿no? Por eso es que inhumar es el término correcto. A veces nosotros, más por una cuestión de costumbre, decimos, no, mira, voy a ir a un entierro, pero en realidad pues es una inhumación, ¿no es cierto? Ese es el término correcto, ¿no? Entonces están relacionados a esto, es la suma de conocimientos relativos a la muerte. Así es, porque la muerte no tiene que ver solamente con una persona, con los médicos legistas. Participan, por ejemplo, en la evaluación de la muerte los odontólogos forenses, los antropólogos forenses para hacer la parte de identificación, los biólogos forenses, por ejemplo, para tomar algún tipo de muestra. ¿Referido a qué? Referido al hecho de que pueda de repente requerirse, por ejemplo, un examen especial, diatomeas, de repente por ahí un examen de libertad sexual, etcétera, así que se sospecha, ¿no?, de que ha habido de por medio una agresión sexual, ¿no?, asociado a esto. Igual, por ejemplo, un químico farmacéutico o encargado de toxicología se encarga, por ejemplo, de hacer este tipo de toma de muestras y análisis, porque recuerden ustedes que pueden haber muertes asociadas a la ingesta de productos tóxicos. Entonces, definitivamente tiene que ver con varios conocimientos, no con uno. Es una ciencia que se encarga de estudiar el cadáver, por supuesto, y viene de tánatos y logos, que viene a hacer esto y otro. De hecho, los griegos fueron uno de los primeros pueblos en entender el fenómeno o tratar de dar explicación a la muerte. Antes, la muerte siempre ha sido contemplada como una situación especial desde la antigüedad. O sea, de hecho, los muy antiguos, los prehistóricos, etcétera, sabían de que el cadáver potencialmente se descompone, se aguzana, va a entrar en un proceso de putrefacción. Entonces no lo podían tener consigo. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Lo alejaban, lo llevaban a sitios donde los depositaban, los cadáveres, ya sean cavernas, ya sean cuevas, o de repente lugares pues específicos donde los podían dejar, ¿no? Porque sabían el riesgo que implicaba. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Ellos pues veían la muerte como una situación, un paso más dentro de la evolución del ser humano. Sin embargo, por ejemplo, los griegos fueron de los primeros en tratar de dar una explicación, lógicamente dentro de su concepción mágico-religiosa, a la muerte. Y esto lo vemos en estas dos vasijas griegas. Fíjense, si tú te das cuenta, acá tenemos un guerrero que tiene 1, 2, 3 heridas, de las cuales emana sangre, y si tú te das cuenta está con los ojos cerrados.
quiere decir de que ha perdido el conocimiento, ha sido herido en batalla. Y si tú te das cuenta, hay dos seres al lado que se lo disputan. ¿Qué cosa es lo que pasa? Se supone que en la cabeza quien estaría sería Hipnos. Hipnos era el dios del sueño. Con eso ellos explicaban por qué pues no despertaba, o sea, por qué estaba con los ojos cerrados, por qué estaba dormido, ¿no? Hipnos lo mantenía sujeto, y por el otro lado, si tú te das cuenta, hay otro ser al lado que se lo está tratando de llevar, ¿no? Y que está sujetando las piernas. Este es Thanatos, o sea, él lo que está haciendo es pues llevárselo hacia el inframundo, ¿no es cierto? O sea, conducirlo hacia el lugar donde reposan los muertos. Entonces fíjense que este guerrero, ¿no? ha quedado inconsciente, y entre los dos se lo están disputando. Quien gane, lógicamente, va a ser de que ellos explicaban por qué en algunos casos algún herido podía recuperarse, porque había estado en manos de Hipnos, y por qué algunos guerreros fallecían, y es porque Thanatos había vencido en esa disputa. Pero sin embargo, ustedes se dan cuenta que en la parte central hay otro personaje con su vara, ¿no es cierto?, que está buscando inclinar la balanza hacia el lado de Hipnos, ¿no?, de tal manera que está tratando de alejar a Thanatos, ¿no? ¿Quién cree que sea? Así es, Asclepio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lógicamente pues el médico es el que va a atender a esa persona herida, y dependiendo de su expertise y conocimiento podrá ser, si es que él logra atender de manera correcta a este soldado herido, lógicamente él no vencerá y podrá de repente volver a abrir los ojos y a integrarse a la comunidad. Sin embargo, de repente podría ser de que Thanatos lo supere en cuanto a conocimientos, en cuanto a fuerza, en cuanto a destino, y de repente pues por más esfuerzo que haga el médico no iba a conseguir recuperarlo. Fíjense ustedes cómo ellos explicaban la muerte violenta. O sea, para ellos la muerte violenta, la muerte dentro de un conflicto, la muerte asociada a un trauma, tenía un tipo de explicación. Sin embargo, esto no se aplicaba para la muerte natural, es decir, la persona de 75 años, 80 años, que de repente se echaba en su cama y nunca más se levantaba, ¿no? Entonces, para esos casos ellos no tenían una explicación, porque no veían lesiones, no veían heridas. Entonces, ¿qué fue lo que pasaba? Ellos pensaban, por lo que está representado en esa vasija, que tú te das cuenta, es Hipnos, que está en la cabecera del paciente, de la persona que está durmiendo o que está sin conciencia, ¿no?, que está inconsciente, ¿no?, adulto mayor, y lo tiene en sus brazos reteniendo. Pero a sus pies, ¿no?, tratando de llevarlo, está Thanatos, ¿no? Si alguno de ellos vencía, pues lógicamente ese adulto mayor despertaba, o simplemente ya no despertaba más. Y de esa manera explicaban la muerte natural. O sea, los griegos fueron los primeros en distinguir qué cosa era una muerte violenta asociada a trauma y qué cosa era una muerte natural asociada a procesos de degeneración orgánica, por ejemplo, ¿no es cierto? Conceptos que hasta ahora son plenamente vigentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tanatología, entonces, es todo el estudio que implica el estudio multidisciplinario del moribundo y la muerte. Así es, porque el moribundo, la persona que ha fallecido recién, etcétera, puede hacer de que reciba una atención o llegue a un centro hospitalario de repente en estado agónico, y de repente nosotros implementamos medidas extremas para poderlo mantener con vida. Por ejemplo, medidas de RCP, intubación, brindar inotrópicos, etcétera, ¿no? O sea, van a ser momentos en los cuales van a estar alrededor de la muerte. De repente esa persona incluso entra en paro. ¿Qué cosa es lo que pasa? Se detiene toda su función orgánica, pero nosotros hacemos un masaje cardíaco, damos oxígeno, metemos el AMUD, ponemos drogas y la persona regresa. ¿Qué cosa es lo que pasa? Es una situación en la cual nosotros hemos de alguna manera impedido que esa persona fallezca. Pero fíjense que es un estudio interdisciplinario, no depende solamente de uno. Y estudia el cadáver y todos los métodos que puedan haber, ¿no? Así como todas las transformaciones que son lógicas en el proceso de descomposición. La muerte es simplemente clasificado, si nosotros sabemos, es simplemente clasificado o señalado como el cese de la vida. O sea, la desaparición de la existencia es simplemente la muerte, ¿no? Pero sin embargo nosotros sabemos, ¿no?, ustedes ya lo saben muy bien por fisiología,
de que nosotros no es tan fácil así como así las cosas. Recuerden ustedes que nosotros vivimos gracias a ¿qué? Gracias a un intercambio importante que hay de sodio y potasio a través de la membrana celular, ¿no? Y otros tipos de intercambios celulares que nosotros hacemos entre los capilares y los tejidos. Recuerden ustedes de que eso es lo que genera potenciales de acción que generan la energía bioeléctrica que nos mantiene vivos. Después de todo, el sistema nervioso necesita energía para poder generar, por ejemplo, a nivel del no sinusal, estímulos para poder hacer funcionar el corazón. Y lo mismo, por ejemplo, toda la estructura nerviosa necesita de alguna forma bioenergía para poder trabajar. Entonces hay que tener en cuenta de que esas leyes bioquímicas, esas leyes que tienen que ver con el intercambio de iones, es lo que nos mantiene vivos. Pero sin embargo, durante el proceso de la muerte, ¿qué cosa es lo que pasa? Estos procesos bioquímicos cesan, estos procesos bioquímicos se detienen, y al detenerse, lógicamente, ya no hay posibilidad de que nosotros podamos seguir existiendo, porque simplemente las células van a comenzar su proceso de descomposición. Entonces, fíjense ustedes de que al momento que se produce la muerte, quedamos expuestos a cambios de naturaleza externa e interna que afectan el cadáver. Algo que vamos a estudiar la siguiente semana cuando hagamos, por ejemplo, fenómenos cadavéricos, ¿no? Cuando hagamos fenómenos cadavéricos, ahí vamos a entender un poco mejor esto. En realidad es un proceso de desintegración biológica irreversible. Una vez que se establece la muerte, ya es irreversible el proceso, ¿no? Pueden haber fenómenos definitivamente que enlentezcan, por ejemplo, la destrucción celular, como puede ser el congelamiento, como puede ser mantener en una cadena de frío, ¿no es cierto?, que hacen de que lógicamente los fenómenos cadavéricos se enlentezcan, y eventualmente pueden haber algunos mecanismos que pueden hacer de que se detengan. Incluso la momificación es uno de ellos. Por ejemplo, en el cadáver momificado todavía se ve la piel, si bien es hueso y pellejo, pero no se ve totalmente esqueletizado. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Se ha detenido el proceso de composición que debería haber de manera normal. Pero fíjense ustedes de que la muerte implica un proceso de desintegración biológica irreversible, sobre todo a nivel orgánico. Y es que la muerte pasa por diferentes etapas. Gisbert señala, ¿no? La muerte, según Gisbert, señala de que esta tendría 4 formas de presentación. Muerte aparente es aquella donde nosotros no percibimos las funciones vitales. Sin embargo, el sujeto puede estar vivo. Ese es el sujeto en el cual tú buscas el pulso y de repente es tan débil que no lo percibes. A ti te han explicado que la frecuencia respiratoria se ve a través de ¿qué? A través de la observación de la movilización del tórax para poder ver cuántas veces por minuto lo hace. Pero una persona, por ejemplo, que tiene una respiración muy superficial, un paciente que está en estado agónico, por ejemplo, va a tener una respiración tan suave que probablemente no haya movilidad torácica. Y no quiere decir que esté muerto. Tú de repente le pones los monitores y en el monitor y sigue dibujándose el EKG. ¿Qué cosa es lo que pasa? Da la apariencia de que estuviera muerto, pero sin embargo no lo está realmente, porque todavía existe actividad bioenergética, o en todo caso actividad bioeléctrica. Entonces a eso le llamamos muerte aparente. Da la impresión de que estuviera muerto porque no le percibo las funciones vitales desde el punto de vista semiológico, pero sin embargo el sujeto puede estar vivo. La muerte relativa es aquella donde está en estado agónico, como les digo, ¿no? El sujeto está en estado agónico, el sujeto de pronto hace paro cardiorrespiratorio, ¿no? El sujeto detiene su función, toda su función orgánica, pero sin embargo a través de maniobras de reanimación, que puede ser un RCP básico o un RCP avanzado, ¿qué cosa es lo que va a pasar? El sujeto otra vez retorna o regresa a sus actividades, a la vida. ¿A través de qué? A través de la respiración y a través de la función cardíaca. Entonces, fíjense ustedes de que el sujeto ha permanecido muy probablemente en una situación en la cual incluso puede haber estado en paro, pero sin embargo la posibilidad de reanimación es latente. El sujeto responde a la maniobra de reanimación, entonces ese sujeto ha estado bajo un periodo de muerte relativa.
Sin embargo, se van a dar cuenta y ustedes se van a percatar de personas en las cuales se comienza a hacer masaje cardíaco, se bolsea con el APU, le estamos poniendo dosis de adrenalina, le ponemos de repente shock eléctrico, ¿no? Para poder, shock cardioeléctrico para poder activar el nodo sinusal, le damos 1, 2, 3, 4, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que medimos el tiempo y ustedes saben muy bien, y eso lo saben por cardiología, de que después de cierto tiempo ya no vale la pena seguir haciendo reanimación, porque aún así tú la consigas, el deterioro que va a tener a nivel nervioso lo va a convertir simplemente en un estado vegetativo o simplemente no va a retornar, llega a un punto de no retorno. Entonces, esa situación es la que se conoce como el estado de muerte intermedia. El sujeto está siendo sometido a actividades de reanimación, pero no responde hacia la reanimación. O sea, es un camino que ya no va a retornar, mientras que acá todavía ha estado en muerte relativa, porque hizo parada, pero respondió, o sea, ha tenido un periodo de inactividad, o sea, entre comillas, ha estado muerto unos minutos o unos segundos, pero regresó. Esa es una muerte relativa. En el otro simplemente no regresó. O sea, lo he tenido yo bombeando artificialmente, le he estado metiendo oxígeno con el AMBU, pero el sujeto no regresa. Esa es un estado de muerte intermedia que se complementa con el estado de muerte absoluta. El estado de muerte absoluta es cuando ya no hay ningún tipo de actividad bioeléctrica, lógicamente no hay electroencefalograma, EKG plano, ESG plano, no hay actividad respiratoria, entonces por lo tanto se instaura el momento o el instante de muerte absoluta. Es el momento cuando, por ejemplo, los médicos después de estar haciendo RCP dicen, ¿sabe qué? Ya declárese la muerte, el paciente, señalen ustedes el epicrisis, anoten en la historia, ha fallecido a tal hora, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento se declara la muerte del sujeto. Esa es un estado de muerte absoluta. Y es que la muerte tiene dos formas de presentación. La muerte puede ser presentada como muerte natural o como muerte biológica. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber cuáles son las muertes que tú sí vas a poder certificar siendo médico segurista o siendo médico tratante y qué muertes no puedes certificar. Las muertes naturales son aquellas, como dice su nombre, que están asociadas a procesos de falla multiorgánica, básicamente por envejecimiento. El envejecimiento de una persona, lógicamente, lo va a llevar a falla multiorgánica, ¿no? Una persona adulto mayor, estoy hablando de 90 años, 88 años, etcétera, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Va a ser una persona que va a estar postrada, muy probablemente va a ser en caras, muy probablemente va a ser una persona que no va a tener de repente una buena digestión y por lo tanto va a tener un estado de malnutrición porque no va a poder comer, solamente come 1, 2, 3 cucharadas de alimento y eso, líquido, no va a consumir de repente carnes, etcétera, etcétera, porque va a tener intolerancia a ese tipo de productos. Me va a hacer una hipoproteinemia y si me hace una hipoproteinemia, ¿qué cosa va a llevar? Eso lo va a llevar a una desnutrición, ¿no? Ese anciano no es que sea descuidado, sino que ese anciano, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar postrado, no va a poder alimentarse, no va a poder de repente hacer sus propias necesidades, de repente va a tener una situación en la cual le van a ver sobreinfección. Eso lo va a llevar potencialmente a una situación de progresivo declive orgánico, ¿no es cierto? Funcional multiorgánico, y lo va a llevar a falla orgánica múltiple. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando ustedes sean serumistas y, por ejemplo, te llamen a ti y te digan, doctor, ¿sabe qué? Mi papá tenía 86 años, ha fallecido. ¿Qué cosa tienes que hacer? Lógicamente tienes que ir a la casa. Primero constatas la muerte. Efectivamente, ¿estoy frente a un muerto o no? Primero veo eso. Número 2, observo el ambiente. ¿Hay signos de violencia? No hay signos de violencia. Observo el cadáver. ¿Tiene signos de violencia? No tiene signos de violencia. Si no tiene signos de violencia y tengo yo frente a mí un anciano adulto mayor, lógicamente que la familia ha estado tratando, de repente están sus medicamentos en la mesa de noche, no tiene ningún tipo de alteración que me haga sospechar a mí que se trata de una situación de indicio criminal, lo puedo certificar.
Lógicamente tendrás que hacer una anamnesis indirecta, tendrás que abrir una hoja donde tú vas a tener que anotar todo lo que la familia te diga, desde cuándo está postrado, desde cuándo no come, cuál era su alimentación, qué cosa había pasado, si es que estaba solamente se comunicaba a través de repente, ya no hablaba, ya no reconocía, de repente estaba tosiendo nada más, había hecho fiebre, en algún momento habría convulsionado, de repente ya no tenía control de esfínteres, etcétera, etcétera. Todo eso tienes que anotar. Y lógicamente vas a tener que firmar tú y que firmen los testigos también, o sea, los que te están dando los datos. ¿Qué cosa le vas a poner de causa de muerte? No se te va a ocurrir pues poner envejecimiento, porque si pones envejecimiento, ¿qué cosa quiere decir? De que a un adulto mayor de 65 ya lo estás condenando a la muerte. No es así. Tienes que ponerle lógicamente falla orgánica múltiple, ¿no es cierto? O falla multiorgánica. Si tienes alguna causa básica que sospechar, ponlo. Por ejemplo, te dice a ti, ¿sabe qué? Él progresivamente ha estado así, mal, ya solamente hablaba, incoherencias, después dejó de hablar, boqueaba, solamente respiraba por la boca, ya no se comunicaba, ya paraba durmiendo, le tratábamos de dar de comer y solamente recibía 1 o 2 cucharaditas de comida, con el algodoncito le limpiábamos sus labios nada más, no podía tomar, no podía beber agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener un sujeto con una falla orgánica múltiple, muy probablemente con un cuadro de fondo, que en un momento más lo voy a conversar, pero esa va a ser tu causa final. O sea, él ha fallecido finalmente por esa falla orgánica múltiple. El otro tipo de muerte natural es la que se debe a procesos patológicos. Los procesos patológicos son la segunda causa de muerte natural. Entonces, eso tienes que recordar, La segunda causa de muerte natural son las que está asociada a procesos patológicos. Si a ti te llaman, por ejemplo, tú estás en Satipo, eres el médico de Río Negro, por ejemplo, y te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Mi familiar ha fallecido. ¿Cuántos años tiene? 42. 42 años, adulto joven. No tiene ningún tipo de patología, pero te dicen, ¿sabe qué, doctor? Le voy a ser sincero. Hace 2 meses le dieron de alta delirante. Me dijeron, llévatelo porque tenía metástasis, algo así. A ver, préstame su historia. Entonces yo veo, ¿no es cierto?, los resultados de la tomografía, de la ecografía, de la gamografía, veo el resumen de la historia, veo la epicrisis, veo la hoja de referencia y todo me dice a mí cáncer gástrico, ¿no es cierto?, y metástasis múltiple. ¿Qué cosa voy a poner? Lógicamente lo puedo certificar. Lo primero es que lo certifique su médico tratante, por supuesto, eso es lo primero, pero ante la ausencia de médico tratante yo lo puedo certificar, porque puedo tomarle foto a todas esas cosas o pedir una fotostática de todo eso, ponerlo en mi historia clínica y hago una especie de informe referido a lo que estoy poniendo y se expide el certificado poniéndole causa básica, cáncer gástrico, causa terminal, metástasis orgánica múltiple. ¿Te das cuenta? O sea, sí lo puedes certificar. ¿Por qué? Porque tienes algo que te avale. Si se trata de un adulto mayor, por ejemplo, y te dice, ¿sabe qué, doctor? El ancianito estaba muy mal, las últimas veces ya estaba con tos, tenía su flema, estaba malito, ya no respiraba bien, pero cuando tosía se le notaba su flema. ¿Qué cosa es lo que le vas a ver? Si vas a tener cianosis central, cianosis periférica, ¿qué cosa le vas a poder poner a ese adulto mayor? Le vas a poder poner, por ejemplo, neumonía y como causa final le vas a poner de repente falla orgánica múltiple o insuficiencia respiratoria. ¿Te das cuenta? De tal manera de que poner las causas de muerte es un ejercicio fisiopatológico. ¿Te das cuenta? Es un ejercicio fisiopatológico. Yo no les puedo decir, vas a poner esto como causa de muerte. Ustedes son los que van a tener que razonar el caso y ver una secuencia lógica de eventos que han llevado a la muerte al sujeto. ¿Te das cuenta? Y las muertes violentas, su nombre lo dice. Las muertes violentas tienen que ser llevadas a muerte. Las muertes violentas tienen que ser llevadas a muerte. Salvo que tú consideres que puedes certificar, sobre todo si no hay indicio de criminalidad. Si no hay indicio de criminalidad, certifícalo, no hay ningún problema. Pero si tú ves algo sospechoso, si tú ves una situación en la cual hay indicio de criminalidad, no lo certifiques. Las muertes violentas son aquellas que están asociadas a indicios de criminalidad,
Por ejemplo, un ahorcado. Por ejemplo, una persona que haya tomado veneno. Por ejemplo, una persona que lo hayan encontrado, por ejemplo, en un lugar anómalo, por ejemplo, el fondo de un barranco, en una casa abandonada, etcétera. Por ejemplo, esa es una situación irregular, ahí alguien lo ha tenido que llevar para dejarlo ahí. Esa, por ejemplo, es una muerte violenta. Esa, por ejemplo, no la puede certificar. Eso tiene que ir a morgue obligatoriamente. Segundo, todas las muertes traumáticas, arma blanca, arma de fuego, agente contuso, agente constructor, sumersión, quemadura, eléctrica, accidente de trabajo, todo lo que hemos aprendido en la primera unidad del curso, todas esas son muertes violentas. Por lo tanto, toda muerte violenta es asociada a traumatismos. Esas tienen que ir a morgue, porque hay que determinar cuál ha sido el agente, qué tipo de problema ha habido, ¿no? A ti no se te va a ocurrir, por ejemplo, certificar una herida por proyectil de arma de fuego, porque ha tenido que haber alguien que le dispare, o una herida por arma blanca, porque ha tenido que haber alguien que le agreda con el agente arma blanca. O sea, fíjense ustedes de que esas no las puede certificar. Entonces, las muertes violentas son todas aquellas sospechosas, son todas aquellas que están asociadas a trauma, ¿no es cierto? En segundo lugar. En tercer lugar, las muertes sin atención médica. Las muertes sin atención médica. Por ejemplo, son esos casos en los cuales a ti te traen un sujeto, ¿no? De repente tú eres el humista o tú estás de turno y hacen entrar una persona y te dicen, ¿sabe qué? Lo acaban de agredir, lo acaban de apuñalar. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Llega sin signos vitales. Lo que vas a hacer, lógicamente, es hacer entrar al cuerpo. No se te va a ocurrir dejarlo en el carro, porque de repente alguno de ustedes sale y lo toca. No, ya está muerto, llévatelo. Será para que salgas al otro día en el periódico. O sea, no se les puede ocurrir decirle quédate con el muerto o paséate con el muerto. Ustedes son serumistas, ustedes son médicos, lógicamente hay una persona que está baleada o algo, ¿qué cosa hacen? Lo hacen entrar a la emergencia. Lógicamente lo van a poner sobre su camilla, verifican de que tenga signos, ¿no es cierto?, de que no tenga respuesta, le vas a buscar respuesta dolorosa, ya sabes que le vas a apretar en la zona del esternón, o si no a nivel de la mamila, le vas a generar, ¿no es cierto?, le vas a pellizcar con el fin de buscarle dolor, respuesta dolorosa de algún tipo, y si no hay respuesta, pues declaras la muerte, ¿no? ¿Qué cosa vas a hacer? Lo vas a cubrir. Como tú lo has recibido, tienes que abrir la historia clínica. Eso es obligatorio, tienes que abrir la historia clínica de emergencia. Pero lo que vas a cuidarte es de que vas a poner el relato. Se ingresa por emergencia, traído por familiares o por personal de la Policía Nacional del Perú, persona sin signos de vida. Y en examen clínico le vas a poner grandazo, llegó cadáver. Lógicamente eso sí tienes que hacerlo, porque eso permite señalar de que ese cadáver tiene que ir a la morgue, porque se tiene que saber de qué murió. ¿Te das cuenta? Esos son cadáveres sin asistencia. Lo mismo, por ejemplo, en algunas situaciones excepcionales, ¿no? O sea, a veces tú vas a una casa, te llevan para... Imagínate que una mujer da luz a su hijo, ¿no? Y de repente, al mes, el niño está muerto. Y te dicen, no sé, solito se murió. Yo me he acostado con él, y el día que yo me he despertado, está muerto. Lógicamente, pues no se te va a ocurrir certificar. ¿Qué cosa le vas a poner? Pues si tú le dices, a ver, pásame tu carnet de control. Agar 77, peso 3200. Pues ¿de qué se ha muerto, señor? Está bien. Le han hecho caso examen físico, neonatal, le han dado de alta bien. Algo no cuadra. Esas son muertes sospechosas. Las muertes sospechosas también van a morgue. Las muertes sospechosas también van a morgue. ¿Te das cuenta? Todas aquellas que no tengan una explicación racional, ¿no? Sin embargo, hay algunas en las cuales, vuelvo a insistir, tú sí vas a poder certificar. Por ejemplo, si tú ya tienes antecedente de una patología marcada, lógicamente sí lo vas a poder hacer. ¿Qué muertes violentas no van a morgue? Los sucesos de tránsito en el caso de los pasajeros. Los pasajeros no van a morgue. Los pasajeros, en el mismo lugar del accidente, tú los vas a certificar. Abres una hoja, ¿no es cierto? Pones los nombres, identificas al cuerpo y ¿qué cosa es lo que pasa?
describes las lesiones, firmas ellas y les pides su certificado de defunción. Recuerda de que cuando tú te colegies, cuando tú vas a tener el colegio médico, ¿qué cosa es lo que va a pasar? El colegio médico te va a dar tu número, tú vas a la direza y en la direza te van a dar tu SINADEF, o sea, te van a activar el sistema para que tú puedas certificar la muerte, porque ahora ya no existe certificado manual, todo el certificado es por vía virtual, ¿te das cuenta? Y solamente con DNI electrónico, no hay forma de hacerlo con DNI azul. Así es que el de ustedes que tenga DNI azul tiene que cambiar su DNI a blanco antes de irse internado o regresando del internado, porque cuando se vayan a su según no vas a poder decir ay no tengo, porque si no, no vas a poder certificar a nadie. Todos los certificados de defunción sin excepción son en línea y se hace con el DNI electrónico, no con el DNI azul. Así que ya saben, aprovechen para cambiar sus estados civiles si tienen que actualizar algo, ¿no? De una vez, ¿no? Para que puedan ponerlo ahí, ¿no? Los dibujitos no mataban a la gente ahí en la comprometidos, recontra comprometidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por mientras peor es nada. Entonces, como ven ustedes, entonces la muerte se divide en dos categorías. La muerte natural sí la van a poder certificar ustedes, vuelvo a reiterar. Las muertes violentas tienen que ir a móvil. Imaginémonos de que yo les digo a ustedes, un sujeto adulto de 62 años, con antecedente de 18 años de alcoholismo, aparece muerto de repente en la calle. La familia tú lo ves y de repente ¿qué cosa es lo que pasa? No le encuentras ningún tipo de signo de lesión orgánica. Solamente le encuentras cianosis central y periférica, nada más. ¿Lo certificas o no lo certificas? Sí. Podría hacerse, ahí sí es tu decisión realmente. Si tú encuentras algo que de repente una situación en la cual, por ejemplo, hay salida de una secreción extraña por la boca o algo así, mejor estar bien seguro, no vaya a ser de que haya tenido de repente un proceso de asfixia mecánica por sofocación. Pero si de repente se trata de una situación en la cual ha tenido, por ejemplo, una encefalopatía metabólica por alcoholismo, de repente ya haya tenido cirrosis hepática y eso lo haya llevado de repente a una insuficiencia hepática y después a una encefalopatía metabólica y a un edema cerebral, con eso nada más lo puedes certificar. Eso dependerá de ti. Certificar es una cuestión tuya. Yo no te voy a decir a ti, ¿sabes qué? Este caso es así. Ustedes tienen que hacer el ejercicio fisiopatológico y ustedes tienen que ponerse en el contexto de cada situación en la cual estén. Si ustedes sospechan algo que no les parece que cuadra, es mejor agarrar y decir, no lo certifico. Por eso es importante que ustedes a su serum no solamente se lleven pues sus libros para estudiar, su celular, ¿no es cierto?, para tomarse sus selfies, sino que también es necesario que se lleven el teléfono de la comisaría a la que pertenece su centro de salud y en segundo lugar el teléfono de la fiscalía o del fiscal de la que pertenece tu centro de salud. Si ustedes, por ejemplo, están en Mazamari, ustedes le van a pertenecer a la fiscalía de Satipo, por ejemplo. Entonces van a tener que llevarse esos teléfonos, el de la comisaría de Satipo o el de la fiscalía que esté más cerca a la zona donde ustedes estén, de repente la comisaría de Mazamari, pero la fiscalía que corresponde es la de Satipo. Entonces eso sí van a tener lo que hacer, porque ustedes van a tener a veces la necesidad de comunicar sobre algún evento que sea necesario, ¿no? Como ya lo expliqué, entonces casos médico-legales son las muertes violentas, todas aquellas asociadas a trauma, las muertes sospechosas, ya les he dicho, situaciones que no cuadran. Por ejemplo, uno de ustedes, 24 años, juega pelota un domingo, ¿no es cierto?, desde las 10 de la mañana y llega a su casa cerca de las 6 de la tarde. Le dice a su mamá, ¿sabe qué, mamá? Está que me duele la cabeza, estoy cansado. La mamá, ¿qué es lo que le va a decir? Hijo, ha jugado pelota todo el día, mejor échate a descansar. ¿Qué cosa es lo que pasa? El hijo se acuesta. Al día siguiente la mamá no lo despierta porque dice, qué raro, sigue durmiendo. Pero ya a las 9 de la mañana, qué raro que no se despierte. Va, se acerca y el chico está muerto. ¿Qué cosa puede pasar? Puede ser un DCD, puede ser de repente un infarto,
puede ser de repente, no sé, de repente ha consumido algún producto y de repente por ahí tiene una intoxicación, ¿no? ¿Qué cosa puede ser? Si es un adulto de solamente 23 años, o sea, sano, que hace deporte, que va a hacer sus actividades, ¿de qué se va a morir? No sé qué cosa le voy a poner, no tiene ningún signo de alarma en el cuerpo ni ninguna huella de lesión. ¿Qué le vas a poner de muerto? ¿Se murió porque quiso, porque Diosito quiso? No es así, pues. O sea, tiene que haber una causa de muerte. En esos casos de muertes súbitas, sí amerita que tú hagas una necropsia, ¿no es cierto? Ahí sí. Y muerte sin asistencia. Ya les he dicho, todo cadáver que les llegue a ustedes tienen que hacerlo ingresar en su centro de salud, verificar que realmente ha fallecido, no los signos, buscar respuesta dolorosa, y si no hay, declarar la muerte, y en todo caso hacerlo, porque si ustedes, imagínense que hay una familia que les trae una persona, por más que tú sepas que es un cadáver, de repente tiene 4 impactos de bala, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Si tú le dices, no, ya está muerto, ¿qué es lo que va a pasar? Lo primero que va a hacer la familia es que te va a quejar, te va a decir que no las has atendido, te van a decir que en el carro ellos han escuchado de que seguía hablando, que seguía comunicándose, porque es así, la familia te va a decir lo que quiera. ¿Y qué cosa es lo que pasa? La policía simplemente va a recibir la declaración. Entonces tú siempre tienes que hacerlo entrar, y de preferencia con un familiar de sexo masculino, de ser posible, ¿no? De preferencia, lógicamente por cuestiones emocionales, pero inmediatamente, rápidamente buscarle, ¿no es cierto?, los signos vitales, buscar respuesta dolorosa y en función a eso actuar, ¿no es cierto? Si todavía hay funciones vitales, si hay respuesta al dolor, pues lógicamente canalizar una vía e inmediatamente pues derivarlo lo más rápido posible. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. La necropsia, recuerden ustedes, va a tener ciertas características, aunque esto lo vamos a estudiar la subsiguiente semana. Determinar las causas de muerte, hay que saber de qué murió la persona. Determinar el tipo de muerte que lo acabo de explicar, tú la vas a poner como muerte natural o como muerte violenta, o sea, tú vas a clasificar el tipo de muerte. Documentar los hallazgos, por ejemplo, tomar fotografías, filmar, tomar algunos tipos de evidencia, por ejemplo, la ropa es muy importante, por ejemplo, ¿no? La ropa para ver las manchas de sangre, para ver qué cosa es lo que ha pasado, si ha habido algún tipo de elemento en la ropa, por ejemplo, si yo encuentro un cadáver que está, por ejemplo, acá, pero por ejemplo yo lo volteo y de repente en la espalda, de repente tiene, no sé, pasto, ¿qué cosa debo pensar? Que de repente lo han quemado en otro lado y lo que han hecho es dejarlo acá. ¿Por qué? Porque esos objetos no están ahí. Entonces, eso es lo que se llama documentación. La documentación está basada en que el poder tomar fotografías o de repente televisar aquellos elementos que son importantes alrededor de la muerte. Identificar factores asociados son importantes, por ejemplo, buscar cosas como por ejemplo se me ocurre el agente constrictor, por ejemplo, ¿no? A veces encuentran una persona ahorcada, cortan por ejemplo la cuerda, como que puede hacer que lo desenreden, como que puede hacer que te llegue a la morgue o tú lo encuentres con toda la soga colocada, ¿no es cierto? Eso por ejemplo es un elemento importante para ver si efectivamente es corredizo, no es corredizo, etc. Recoger indicios, por ejemplo los proyectiles de arma de fuego. Este caso de esta persona Truco que ha habido, ¿no? Bastante revuelo en estos últimos días, por ejemplo, el peritaje, por ejemplo, nos lo han mandado a... Nosotros tenemos un chat de médicos legistas y el peritaje, por ejemplo, nos lo han pasado. Y efectivamente, pues eso que han mostrado ustedes y que han visto en la televisión, porque todos ustedes ven noticias, se supone, para saber en dónde están parados, ¿no? Porque eso es importante, hay que saber leer, no solamente hay que leer el Facebook, abren en su ¿cómo se llama? En su celular, tienen que abrir todos los días Perú 21, La República, Correo Expreso, para que tengan ustedes sus propias opiniones sobre las ideas, no solamente esperar a que les salga ahí Huancayor, no sé qué cosas, ¿no es cierto? Pues, que seguro tienen que leer. La cuestión es de que, por ejemplo, ahí se ve claramente cómo la bala que le han extraído del cuerpo a este sujeto, ¿no? Es una bala que tiene pues una configuración. En primer lugar, que el orificio de entrada no es un orificio típico, porque yo ya les he explicado, recuerden ustedes aquí en la clase de
herida por arma de fuego, yo les he dicho, el orificio de entrada es más pequeño y el orificio de salida es mucho más grande. El orificio de entrada es circular o es ligeramente oval. Si entra de frente va a ser circular, pero si entra de costado va a ser oval. En este caso, por ejemplo, tiene una trayectoria, y yo todavía les he explicado, de que se puede poner de arriba abajo, de adelante hacia atrás, de derecha hacia izquierda. Por eso es que han sacado de que la trayectoria del arma era el proyectil es de abajo hacia arriba. O sea, no ha podido ser un disparo directo. ¿Por qué? Porque mi brazo extendido tendría una dirección de este tamaño, ¿no? Y lógicamente con una persona que esté enfrente, el disparo hubiera sido circular. Sin embargo, la trayectoria es de otra forma. Y el proyectil también tendría otra configuración. El proyectil lo hubieran encontrado ligeramente achatado por el impacto sobre una superficie dura que puede ser el esternón, una costilla, una vértebra, etcétera, etcétera. Pero no que esté pues destrozada en la parte media. Eso significa que ha golpeado con fuerza y ha saltado. Por eso es de que se tiene esto, ¿no? Recoger indicios. Esos son indicios importantes. Y lógicamente identificar el cadáver. Ahora ya hay técnicas de identificación mucho mejores de lo que había hace cuando yo ingresé a medicina legal. Ahora sí, por ejemplo, nosotros tenemos, la policía tiene AFIS, es decir, toma las huellas digitales, inmediatamente se enlaza con RENIEC y inmediatamente le sale la ficha de quién se trata. Así sea un gran quemado, pero de repente por ahí una de las manos tiene quemaduras y de repente las huellas, los pulpejos de los dedos estén conservados, sacan la muestra y no hay ningún problema. Incluso en un sujeto que pueda haber tenido una gran lesión en la mano, ahora lo que se hace es que se cortan los dedos. Cortamos los dedos, generalmente los dos índices, nos lo llevamos y se deja en frasco de formol 24 48 horas. ¿Qué cosa es lo que pasa? Otra vez el dedo se rehidrata y simplemente van a volver a tener las huellas digitales y con eso se vuelve a tomar la muestra y se saca por AFIS. Por eso es que nosotros no tenemos cadáveres ya en medicina legal. Los cadáveres que tenemos en medicina legal son los que tienen pues mucha descomposición avanzada. Por eso no tenemos cadáveres acá en la facultad. No es que no es, sino que no hay. Lo que tenemos son fetos nada más, eso que dejan botados pues en cualquier lugar, una persona que se ha sometido pues a un aborto, o fragmentos óseos, por ejemplo, que hayan encontrado una mano, que hayan encontrado un pie, que hayan encontrado un cráneo, etcétera, etcétera. Pero cuerpos enteros casi no tenemos. Al año solamente tenemos 3 cuerpos, y eso bien avanzados, ya ni se pueden usar para disecar. O sea, ya no los pueden ni formalizar porque están tan avanzados, ya negros, descompuestos, etcétera, que ya no valen la pena. Antes sí había eso. Antes. Las causas de muerte, ¿no? Creo que ya se nos pasó la ocasión. ¿Hasta qué hora estamos terminando? Las causas de la muerte, ¿no? Es la enfermedad o lesión que se genera, ¿no? Las causas de la muerte van a tener tres formas de presentación y eso es lo que voy a explicar a continuación. Vamos a tratar de ver, quiero desblancarme un minuto para ver si esto. Ajá, ya. ¿Qué cosa es la causa de muerte? ¿Qué cosa es la causa de muerte? La causa de muerte viene a ser la secuencia de eventos fisiológicos que conducen, lógicamente, al deceso de la persona. La próxima vez vengo con sal. Ya, es la enfermedad o lesión que genera todos los procesos que van a la muerte. Lo que yo quiero que entiendan, porque esto se entiende, o sea, de esto no hay una situación, una receta mágica para yo decirles, a este que se murió de esto le vas a poner esto, a este que se murió de esto le vas a poner esto, a este que eso no existe. Tú eres el médico tratante, tú eres el que lo vas a certificar, tú eres el que tienes que razonar lo que tienes enfrente. La muerte, fíjense, es una situación en la cual yo siempre lo explico de una manera. Fíjate, para que se rompa un vidrio ahí, ¿no es cierto? Para que se rompa un vidrio acá, ¿qué cosa tiene que haber? Tiene que haber una persona que lance un objeto. Este objeto tiene que viajar por el aire, impactar y recién ahí se rompe el vidrio. La muerte es lo mismo.
La muerte es una situación en la cual se produce un daño a nivel orgánico, este daño lleva a un desorden fisiopatológico y este desorden fisiopatológico en el organismo conduce a la muerte absoluta, es decir, a la detención irreversible de la función cardiopulmonar cerebral. ¿Te das cuenta? Nadie puede hacer un certificado médico, un certificado de función con una sola causa. Por lo menos tienes que poner dos. Por lo menos dos. Pero tú puedes poner hasta 4. Tú puedes poner hasta 4 causas de muerte. Pero siempre acuérdate, la que da origen al proceso, o sea, lanzar, siempre va a ser la causa básica. Y la que lleva a la muerte absoluta, es decir, a que el vidrio se rompa, esa siempre va a ser la causa terminal. ¿Te das cuenta? Siempre va a haber una causa básica que inició una serie de cambios, alteraciones, daños, desórdenes fisiopatológicos que finalmente producen la muerte. Esa es la causa terminal. ¿Te das cuenta? Por eso es que nosotros no puede existir uno solo. Por eso es que paro cardiorrespiratorio no es causa de muerte. ¿Por qué todos nos morimos de paro cardiorrespiratorio, pues? O sea, no puede ser de que el paro cardiorrespiratorio se dé de manera espontánea, no. Debe ser por algo. De repente, el paro cardiorrespiratorio puede deberse a una miocarditis crónica, puede deberse de repente a un infarto de miocardio agudo, puede deberse de repente a un trastorno de la conducción cardíaca, a una fibrilación ventricular, etcétera, etcétera. O sea, algo tiene que producirlo. O sea, no es que se produzca espontáneamente, nadie se muere espontáneamente. O sea, todos nos morimos, pero por algo, derivado por algo. Incluso el paciente adulto mayor, ya les he explicado. Tú fácil a un paciente adulto mayor, tú vas a verlo, 96 años. Tú dices, ¿de qué se murió? Lógicamente se murió, pero muy ancianito. Pero no le vas a poner, como causa básica le puedes poner falla multiorgánica. Y como causa terminal, paro cardiorrespiratorio. Ahí sí cuadra. ¿Te das cuenta? Esa falla multiorgánica me llevó a un paro cardiorrespiratorio. Pero yo no puedo poner paro cardiorrespiratorio como solo. ¿Te das cuenta? Siempre tiene que ir asociado a algo. Esa es la razón por la cual la causa de muerte viene a ser el trastorno responsable de la muerte. Fíjense ustedes, herida por arma de fuego, herida por arma blanca, traumatismo o alguna patología. Esto originó una serie de cambios, alteraciones, daños, modificaciones, trastornos fisiopatológicos que condujeron a la muerte. Miren ustedes, miren aquí, ya no apunten, miren aquí. Por ejemplo, acá les he puesto en color negro 3 elementos que están concadenados y en color azul otros 3 elementos que están concadenados. Fíjate, herida por arma de fuego, causa básica, o sea, disparé. El proyectil impactó. Herida por arma de fuego, causa básica. Esta que produjo hemoperitoneo. O sea, impactó en el abdomen y comenzó a sangrar. Ese sangrado llevó al shock hipovolémico. Eso lo mató. ¿Te das cuenta? Causa básica la que inició, causa intermedia la que condujo a un desorden fisiopatológico que finalmente lo llevó a una causa final. ¿Te das cuenta? Ese tiene 3. Por ejemplo, politraumatizado. Por ejemplo, se precipitó de un 6º piso, politraumatizado. Al caer se produjo una fractura de base de cráneo. Y la fractura de base de cráneo le produjo una laceración encefálica. Incluso yo pude haber puesto acá una intermedia, hemorragia intracraneal, porque la fractura lo más probable es que le produzca un sangrado subaracnoideo o subdural. ¿No es cierto? Como yo lo estoy mirando el cadáver y no he hecho la necropsia, o sea, yo no sé si el sangrado es subaracnoideo o subdural, porque eso lo veo abriendo el cráneo. Acá le podría haber puesto hemorragia intracraneal, que es más genérico, que no me dice exactamente, señorita, que no me dice exactamente dónde está ubicado. ¿Te das cuenta? O sea, tú tienes una causa básica, una causa terminal y puedes tener hasta 2 causas intermedias. ¿De qué depende de que tú pongas 3, pongas 2, pongas 4? De tu raciocinio fisiopatológico. Tú tienes que entender
Yo ya les he explicado, medicina no solamente es ciencia, medicina es arte, arte. Tú tienes que saber usar tus armas, lo que tú has aprendido tú lo vas a saber usar. ¿Te das cuenta? Mira acá. Mira, traumatismo torácico abierto por PAF, o sea, hay un agujero, ¿no es cierto? Trauma abierto, ¿no es cierto? Porque hay un agujero. Esto llevó a un hemopericardio con laceración ventricular derecha. Y esto llevó al shock cardiogénico. Si acá me está diciendo hemopericardio, ¿qué pude haber puesto acá? ¿Ah? ¿Ah? Taponamiento. Taponamiento cardíaco pude haber puesto acá. Si yo ya tenía un hemopericardio, ¿no es cierto? Acá pude haber puesto taponamiento cardíaco que finalmente llevó al shock cardiogénico. ¿Te das cuenta? O sea, eso depende de ustedes. Yo no les puedo dar una fórmula. Yo no les puedo decir, pon esto, pon esto, pon esto, pon esto. Porque tú eres el que vas a analizar el caso. ¿Te das cuenta? Intoxicación por agente químico. El sujeto de repente se tomó, no sé, un campeón con yogur y todo eso, porque esa es clásica. Vomitó, aspiración de contenido gástrico. Esta aspiración de contenido gástrico lo llevó a la asfixia mecánica por sofocación. Lógicamente, pues es un cuerpo extraño en vía aérea. ¿Te das cuenta? ¿Cómo encaja? O sea, quiere decir de que la causa básica inició, lo llevó a una causa intermedia y esto lo llevó a la muerte. ¿Te das cuenta? O sea, es una secuencia de eventos. Es una secuencia de eventos, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vamos a hacer en práctica. Ahora a los profesores les voy a decir. Por ejemplo, mira, insuficiencia renal por diabetes mellitus descompensada. Esto llevó a una encefalopatía metabólica. Y esto llevó finalmente a un edema cerebral. ¿No es cierto? Pude haber puesto falla renal. ¿No es cierto? Falla renal. Encefalopatía metabólica. Y acá haber puesto coma metabólico. También pude haberle puesto. ¿Es válido? Podría ser. Porque el edema, que es el aumento de volumen en un cuerpo el que está cerrado, yo no lo voy a ver el edema. Pero sí voy a poder verificar el coma. ¿No es cierto? Con mi Glasgow. ¿Te das cuenta? Eso sí lo voy a poder verificar. Entonces, fíjense que ustedes son los que van a ver. Por ejemplo, ahí está, la del ancianito. Neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria. Ya les han enseñado sus profesores de geriatría. ¿Cuál es la primera causa de muerte en un adulto mayor? Neumonía. ¿Por qué? Por éstasis. ¿Por qué? Porque está postrado. Y al estar postrado, ¿qué cosa hace? Hace retención de secreciones. Las secreciones se infectan y eso es lo que lo mata, pues. O si no, las escaras le van a producir, ¿no es cierto?, infección. ¿Qué cosa hace el ancianito? Sepsis. ¿No es cierto? Se muere por sepsis. Eso les he explicado a sus profesores, ¿no es cierto? Entonces, ¿acaso les digo algo que no conocen? Ustedes son los que tienen que hacer esa investigación. Mira, cadáver de 80 años que es hallado muerto en su cama por la familia. Lógicamente no lo van a encontrar vivo, ¿no? Usted acude a la casa y evidencia. Perdón, a todos podré decirle no, pero dime mi vida. A todos les podré decir no molesten, pero por obvias razones. Usted acude a la casa y evidencia escaras profundas en la región sacroiliaca, ¿no? Adelgazamiento, deshidratación, desnutrición, o sea, la típica del ancianito que falleció en casa. Familia afirma que desde hace 2 semanas paciente no se levanta en cama, casi no comía, presentaba tos que con frotaciones calmaban, ocasionalmente fiebre. Tú sabes que el ancianito inmunodeprimido ya no te hace fiebre, ¿no es cierto? Eso ya les han enseñado también. Al final solo emitía sonidos de queja, ¿no? Eso que la gente comúnmente le dicen estaba penando, ¿no es cierto? ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Dice
¿no? No es que está penando porque es fantasma, sino que agarran y dicen, cuando solamente se queja, nosotros le llamamos quejido, pero la gente le dice penar, ¿no es cierto? Antes de eso el paciente hacía sus actividades normales. ¿Qué le he puesto? Causa básica, neumonía. Ahí también el antecedente y la tos, ¿no? Ocasionalmente fiebre. Sepsis, falla orgánica múltiple, falleció de insuficiencia respiratoria. Tiene una secuencia lógica. Tiene que estar enlazado, tiene que estar enlazado. No se te va a ocurrir a ti, por ejemplo, ¿no es cierto?, poner proyectil, herida por proyectil de arma de fuego, edema cerebral. También el edema cerebral puede ser que haya sido al final, por la hipovolemia, etc. Pero acá faltó algo intermedio, o sea, faltó un puente. Casualmente, las causas intermedias son esos puentes entre la causa básica y la causa terminal, ¿te das cuenta? Si tú puedes establecer uno o dos, eso dependerá de tu expertise, ¿te das cuenta? Tú vas a tener claro de qué se va a morir una persona, ¿no?, cuando tú examinas el caso. Cadáver de menor de 15 años. 15 años, a muchachito. Los padres lo traen a emergencia por súbita pérdida de conocimiento y convulsiones. El médico diagnosticó, llegó cadáver, ¿no? Pasa a morgue. Así es, yo les he dicho, personas sin atención, a morgue. Y se le halla una hemorragia masiva en el cráneo que desplaza el encéfalo, cerebro y cerebelo hacia el agujero magno. O sea, se enclavó, se hernió. Causa básica, accidente cerebrovascular o desorden cerebrovascular, edema cerebral, herniación de amígdalas, paro cardiorrespiratorio. Es una secuencia lógica, es una secuencia lógica. ¿Te das cuenta? Tú no me puedes poner, por ejemplo, neumonía, paro cardiorrespiratorio. O sea, está bien, puede ser que la neumonía al final, pero para eso tiene que haber un tránsito. La neumonía lo llevó a una insuficiencia respiratoria y esto a un paro cardiorrespiratorio. ¿Te das cuenta? Tiene que haber un puente, ¿no? Salvo que sea uno consecuencia del otro directo. Ahí sí puedes poner dos. Como mínimo dos, como máximo cuatro, ¿no? Como mínimo dos, como máximo cuatro. Otro caso. Cadáver de 22 años que es sacado del río. O sea, que recontra fácil. Ya en su cerebro todos ustedes ya saben de qué se murió, ¿no? Presenta signo de hongo de espuma. O sea, que es más fácil todavía. O sea, este se cayó vivo y aspiró el agua, ¿no es cierto? Fractura expuesta de hueso frontal sin signo de vitalidad. O sea, no hay tumefacción, no hay eritema, no hay equimosis, nada. Está abierto ahí nomás el cuero cabelludo. Además, signo de la bandera. Ya sabemos, sus manos arrugaditas y todo eso. En la necropsia se halla líquido libre en vía respiratoria y cavidad gástrica. Por una razón, ya se pintó el cuadro ya de por sí, ¿no? Ya se desnudó. Además, presencia de secreción espumosa abundante a la expresión en parénquima pulmonar e incremento notable del volumen del encéfalo con cianosis en la corteza. ¿De qué se murió? Asfixia por sumersión, ¿no? Esto lo llevó al edema cerebral, al edema pulmonar, al edema cerebral y a la herniación de amígdalas cerebelosas. Ahí está. O sea, es una secuencia lógica. ¿Te das cuenta? Esto es una situación que se entrena. Esto es una situación que tú practicas. A los profesores de práctica, a los 3 profesores de práctica, yo les he alcanzado una relación de más o menos 15 casos. ¿Para qué? Para que les den a ustedes, para que practiquen. Porque ustedes van a ser médicos tratantes en algunas ocasiones. Imagínense, su compañero es cirujano de tórax. Le llega de repente una herida por arma blanca en tórax, ¿no? De repente que le ha producido laceración parenquimal de pleura y parénquima pulmonar con atelectasia, por ejemplo, ¿no? Entonces él entra a operar, el paciente se muere. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Él como médico tratante, él lo va a tener que certificar. ¿Qué cosa le va a poner? Traumatismo torácico abierto, ¿no es cierto? Herida por arma blanca, ¿no?
le va a producir de repente, le va a poner de repente atelectasia pulmonar, le va a poner hemotórax del lado derecho y le va a poner al final shock hipovolémico. O sea, de eso se murió. O sea, ¿quién lo va a certificar? El médico tratante. Ustedes son los que van a certificar. Sean oncólogos, sean cirujanos, sean endocrinólogos. Imagínate que tú seas endocrinólogo, ¿crees que no vas a ser certificado de función? Por supuesto que sí. De repente vas a tener un paciente diabético de larga data, al cual de repente tú lo vas a ver y de repente tú ya lo ves, de repente ya es una persona que se ha descompensado. ¿Y qué es lo que pasa? Viene la familia, viene a tu consultorio y te dice, doctor, ¿sabe qué? O doctora, ¿sabe qué? Recuérdame, sí, ¿qué ha pasado? Ha fallecido ayer. Doctor, ¿usted me puede certificar? Por supuesto, si es mi paciente. Lógicamente voy, ¿no? Lógicamente vas a cobrar la consulta a domicilio, ¿no? Vas a ver, y no le ves pues lesiones, no le ves lesiones traumáticas. ¿Qué le vas a decir? No se te va a ocurrir decir pues que se lo lleven a la morgue, yo no estaba presente, ¿acaso yo estaba a esa hora? No, pues lo vas a ver, no tiene esto. Lógicamente puede ser perfectamente derivado del problema que tenga, ¿no es cierto? De repente le vas a tener que poner diagnósticos que puedan potencialmente explicar de qué haya fallecido, como una causa endocrina, por ejemplo. Si tú eres geriatra, vas a tener que certificar. Si eres médico legista, vas a tener que certificar. Si eres cirujano, vas a tener que certificar, ¿no es cierto? O sea, todas las ramas de la medicina potencialmente van a certificar. Lógicamente unas menos que otras, ¿no? Un dermato bien difícil que haga un certificado de definición de su vida, ¿no? Pero no crean que no sea posible. Entonces, la muerte se divide en natural y en violenta. Y dentro de la violenta hay 4 tipos: accidental, suicida, homicida e indeterminada. O sea, recuerden ustedes, yo ya les he explicado, el tipo de muerte son 2, natural y violenta. Pero la violenta a su vez puede ser accidental, cuando es una situación fortuita, por ejemplo, ¿no es cierto? Conducir un vehículo, por ejemplo. Es una muerte accidental, ¿no? Ningún sujeto estrella su carro a propósito para matarse, salvo que tenga esa intencionalidad suicida, que puede ser, ¿no es cierto? Puede ser, yo no descarto que pueda ser. Porque pueden haber personas, por ejemplo, que hayan contratado un seguro de vida, están tan mal económicamente o algo así, que quieren asegurar de alguna manera a su familia. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Agarran su carro y dicen, voy a viajar al Lima, se van al barranco a propósito, ¿no? Y puede ser de que lo hagan para poder dar un seguro. Un poco difícil, pero se podría dar, ¿no? Accidental, suicida, cuando es por mano propia, ¿no es cierto? Yo me autoinfrinjo daño con el fin de acabar con mi existencia. Homicida, cuando es por mano ajena, ¿no es cierto? Una persona actúa, daña, lesiona a otra persona con el fin de acabar con su existencia. E indeterminado. Esas indeterminadas también a veces, la mayoría de los casos tienen que entrar a morgue. Por ejemplo, un sujeto, ustedes son, por ejemplo, el médico serumista de, se me ocurre, Andamarca, acá donde ayer, no, creo que han tenido secuestrada una obstetra y todo eso, ¿no? Son de Andamarca. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Aparece un sujeto en el parque, ¿no es cierto? En una banca, muerto. Y tú lo vas a ver y no tiene ninguna lesión. ¿Puede haber sido un infarto? Sí. ¿Puede haber sido un edema pulmonar agudo? Sí. ¿Puede ser un DCB? Sí. ¿Puede ser una alteración metabólica? Sí. ¿Puede ser hipotermia? Sí. ¿De qué se murió? ¿De qué le vas a poner? ¿Qué cosa vas a escoger? Cuando hayan esas situaciones en las cuales tengas serias dudas de las cosas, vas a tener lo que pasar a morgue. Lógicamente, la policía, los fiscales, no les gusta abrir carpetas, ¿no? Porque eso es abrir toda una investigación. La mayoría de ellos van a venir, pero Doc, ya pues, certifique, pues, si ya todos sabemos, medio le gustaba su traguito, póngale algo, pues, doctor. Lo primero que te van a decir. Lógicamente tienes que ver muy bien, porque potencialmente, por ejemplo, la familia puede reclamar, puede decir por qué le ha puesto esto, o de qué se ha muerto. Te dicen, doctor, ¿y qué le ha muerto? ¿De qué le ha muerto? No, hipotermia. ¿Y qué es eso, doctor? No, le ha dado frío. Primera vez que el doctor se ve que o sea, ¿uno se muere por frío? Sí, uno se muere por frío. A ver, calate todo. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Sí puede darse esa situación, pero si no estás seguro, ¿cómo las personas se explican? Te pueden quejar. Fácil, te pueden quejar.
Entonces tiene que estar muy seguro. Aún con los ancianitos, asegúrense de que esté la mayoría de la familia, porque no es por nada, pero ya por experiencia les digo, yo he tenido la oportunidad de ver los hermanos, ¿no? Un ancianito puede estar con un hermano, tiene 5 hijos. Ese hermano que se ha quedado con el ancianito lo ha vestido, le ha dado de comer, lo ha ayudado, lo ha llevado a su consulta, lo ha tenido hospitalizado, lo ha tenido bajo su casa. Pero llegan los otros 4 hermanos que no dieron ni 10 centavos y esos son los que reclaman. Porque lo primero que llegan es a decir, ¿qué me toca? ¿No? ¿Y de qué se murió mi papá? No, mire, estaba así. ¿Y por qué? Si mi papá era bien sano. Oye, tiene 80 años, ¿qué cosa te crees? ¿Tú no lo ves hace 10 años? Y era bien sano. No, pero yo lo recuerdo. Cuando yo tenía 15 años, oye, no te pases. Porque así llegan. Y no se ríen, así llegan. Y llegan prepotentes todavía, ¿no? Y todavía le echan la culpa al que lo cuidó, al que le dio de comer, al que lo vistió, al que lo llevó a sus consultas, al que le compró el cajón, al que lo trasladó. A ese le reclaman. ¿Cómo lo has hecho? Mi papá, ¿de qué se ha muerto? Y ni siquiera han mandado ni 10 centavos, pero sí para agarrar y llegar a comer, a sangrar, ahí sí son buenos, ¿no? Al menos yo lo he visto que hacen eso. Desafortunadamente en el Perú hay de todo. La muerte según el Código Civil, el artículo 66 bien sencillo, solamente dice, es el fin de la persona. Lógicamente, ¿no? Porque desde el punto de vista civil tú ya no tienes obligaciones ni tampoco tienes derechos. O sea, el muerto, por más de que en vida haya dicho, ¿sabe qué? Yo te voy a dejar a ti todo, pero si no lo dejó en papel, ya no se puede hacer nada. No, a mí me dijo nada, ¿no? Se tiene que hacer declaratoria de herederos y toda la situación, porque simplemente no lo dejó escrito. Tiene que dejarlo escrito, y no tiene que dejarlo escrito en un papel, no se le vaya a ocurrir también, escríbemelo acá, te voy a grabar, eso no vale. Tiene que ser notarial, etcétera, en pleno uso de mis facultades, tal, dejo todo esto a tal persona, ¿no? O sea, tiene que hacerse una situación así. La muerte pone fin a la persona, efectivamente. Por ejemplo, una persona fallece, por más que tú seas su conviviente, así sea su esposa, etcétera, o su hijo, tú no puedes usar, por ejemplo, su tarjeta de crédito. Porque dicen, no, ¿sabes qué? Ahora para los gastos, ya voy a agarrar su tarjeta de crédito, voy al cajero porque yo me sé la clave y saco plata. Después te hacen te denuncian, porque eso era pertenencia de esa persona, a no ser de que te haya declarado judicialmente su apoderado, porque puede ser que un adulto mayor dé un poder, ahí sí, lógicamente tú puedes hacerlo, pero coger, imagínate, de tu hermano, ¿no? Ha pasado algo y dices, no, ¿sabes qué? Mejor voy a sacar plata del cajero de él porque yo sé su clave, por ejemplo, eso no puedes hacer. Así sea su hermano, así sea su familiar, así sea su conviviente, así sea su esposo, su esposa. No puedes hacerlo. O sea, todas esas situaciones tienen que verlo bien. Por eso, por consejo les digo, cuando tengan 50 ya vayan comprando sus nichos y cosas así. De verdad, yo ya sé hasta dónde me van a enterrar, mirando qué cosa, todo. De verdad, un día amanecí y dije, no, algo me puede pasar. Mejor me compro un nicho. A veces te va a entrar así la luz. La muerte según hay declaraciones de muerte presunta. Estas ya son cosas más técnicas desde el punto de vista judicial, pero son importantes que ustedes las conozcan, porque van a haber personas que les van a venir a consultar, ¿no es cierto? Esto lo pongo ¿por qué? Porque un alumno ex Supla me llamó y me dijo, doctor, ¿cómo hago con este caso? Ha venido una familia. ¿Cómo se hace la declaración de muerte presunta? La declaración de muerte presunta se da cuando, por ejemplo, nunca ha aparecido el cuerpo. Cuando nunca ha aparecido el cuerpo, tú puedes ir al Poder Judicial a solicitar que se declare la muerte presunta de una persona, de tal manera que tú puedas ya ahí sí coger sus bienes. Por ejemplo, si son 4 hermanos y uno no se sabe nada de él, entonces para que la repartición no sea entre 4 sino entre 3, tienen que ir a pedir la declaración de muerte presunta desde el punto de vista judicial. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, una persona de repente desapareció, así de simple, pero de repente tiene un departamento, tiene un carro, ¿quién lo va a usar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo vendemos? ¿No lo vendemos? ¿Quién lo va a heredar? ¿No? ¿De quién va a hacer eso? De repente no tiene hijos, no tiene pareja, no tiene nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Se hace declaraciones de muerte presunta. Las declaraciones de muerte presunta se hacen por vía judicial,
¿Te das cuenta? Y se tiene que hacer la solicitud del familiar directo. Las situaciones son esas. Cuando ha pasado un largo lapso de tiempo sin tenerse noticias del paradero, 10 años, como mínimo 10 años. O sea, después de 10 años de no tener noticia de la persona, de ningún tipo, o sea, nada de que no sabemos, o sea, puede ser que una persona se haya ido a buscar trabajo en un lugar y nunca más regresó, ¿no es cierto? Después de 10 años, ahí recién se puede declarar muerte presumida, 10 años. Un lapso de tiempo menor si se trataba de un anciano, 5 años, 70 años, 75 años, por ejemplo, y nunca apareció, ni su cuerpo, no se tiene noticias, no se sabe nada, o sea, nadie lo vio, ¿te das cuenta? Entonces, en esos casos solamente 5 años. Y 2 años solamente si hubieran circunstancias constitutivas de muerte. Por ejemplo, se cayó un avión y yo de repente tengo de que hizo su check-in y de repente en las cámaras se ve que está abordando el avión. ¿Te das cuenta? Entonces, lógicamente no va a aparecer su cuerpo. Yo tengo que pensar de que ese cuerpo de repente se ha perdido, se ha quemado de repente o de repente se ha caído en el mar, pues lógicamente pues nunca más se le ha vuelto a encontrar. Entonces simplemente se le declara la muerte. O de repente, como esto que ha pasado, por ejemplo acá esto del río Mantaro, que hasta ahora no encuentran a uno de los creo que el chofer o no sé quién de uno de los pasajeros de este vehículo que se cayó hace como 2 meses. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que pasa? Después de 2 años, sabiendo de que era pasajero, porque todos lo han visto, y están las imágenes de las personas que suben en el terminal y que estaban ahí, y todos los testigos han encontrado, al momento de sacar el carro, ¿qué cosa? Han encontrado, pues, este es el equipaje tal, y este equipaje ¿de quién será? Entonces, lógicamente, ahí hay una persona más. Entonces, lógicamente, ahí solamente se necesita 2 años. ¿Por qué? Porque hay una situación constitutiva de muerte. A pesar de que no va a haber cadáver, el Poder Judicial puede declararlo fallecido formalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Ya se puede disponer de sus bienes. ¿Te das cuenta? Ya se puede disponer de sus bienes. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, acá no hay que Luchito, que regresa a la vida, que esto, que el otro, que al fondo hay sitio, que después de 2 nada. O ya regresa a la no, normal. Si ha habido muerto, tiene que pasar 10 años, ¿no?